del maravilloso acontecimiento, el maravilloso hecho de que el Hijo de Dios vino y habitó en medio de nosotros. Y eso es lo que celebramos en este tiempo. Más allá de muchos otros elementos que a lo largo de los años nuestras tradiciones han incorporado en la celebración de la Navidad, algunas tradiciones que no necesariamente tienen nada de malo, pero que no necesariamente son afines 100% con lo que celebramos, que es el nacimiento del Redentor del mundo. Y Filipenses capítulo 2 nos da una perspectiva interesante de la cual vamos a estar hablando en esta tarde. Dice la Escritura, en Filipenses capítulo 2, verso 11, yo leo nuevamente para ustedes. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, mira lo que le dice Pablo a los hermanos de Filipos, completen mi gozo. ¿Cómo ellos podían completar el gozo y la alegría del apóstol? Dice el verso 10. El verso 10, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y probablemente ese versículo 3 nos pone en perspectiva de situaciones que se estaban dando en medio de la comunidad de Filipos y que el apóstol exhorta y anima a los hermanos que esas situaciones no debían de prevalecer en medio de la comunidad. Situaciones que generaban contienda, que generaban tensiones entre los hermanos, sino que más bien en medio de ellos tenía que prevalecer un sentimiento de unidad, un sentimiento de ser uno, un sentimiento de caminar juntos, un sentimiento de unanimidad. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Probablemente había algunas personas que estaban centradas en sí mismas, enfocadas en sus propios intereses, y al final de cuentas las palabras de Pablo es que eso no debe de prevalecer en sus corazones. Cada uno de nosotros tenemos que pensar también en los demás. Y aquí es donde viene lo interesante de esta sección. Pablo llega y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Viene hablando de situaciones que se estaban viviendo en la iglesia, pero potencialmente cosas que estaban dándose en el entorno de la comunidad cristiana. Pero Pablo llega y les dice, en ustedes debe de prevalecer un sentir que es el mismo que tuvo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y se viene detallando cuál era ese sentir. Dice que el cual siendo en forma de Dios, verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se ubicó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Qué interesante que en medio de palabras de Pablo a la comunidad de cristianos en Filipos, donde exhorta y anima a los hermanos que ciertas actitudes no debían de prevalecer en medio de ellos, y que lo que debía de predominar en sus vidas era el mismo sentir que estaba en Jesús. Pero cuando se nos pone el ejemplo de Jesús, se nos habla de la encarnación. Se nos habla de la manifestación del Hijo de Dios en medio de los hombres. Se nos habla de ese acontecimiento que está ligado y está vinculado
con lo que estamos en. Es importante que lo podamos tener presente. ¿Qué es la encarnación? ¿Qué es aquello que nosotros entendemos cuando hablamos de encarnación? La semana pasada estuvimos hablando un poco de este tema y algunas personas en la semana me decían, pastor, pero cuando nosotros los cristianos hablamos de encarnación, la encarnación no es un término que se usa en la Biblia. Ciertamente el concepto encarnación no es un término que aparezca en la Biblia directamente, no es el término mismo, no está expresado en la Biblia. Pero si es así, ¿por qué hablamos de que el Hijo de Dios se encarnó? ¿Por qué hablamos de que el Hijo de Dios se manifestó en medio de los hombres? Y a eso le usamos el término encarnación. Bueno, cuando usamos ese término, es un término teológico, un término técnico, podríamos decir, estamos hablando de su venida, de su primera venida, de su manifestación en medio de los hombres. Entonces, aunque el término no está presente en la Biblia como tal, la idea de que el Hijo de Dios vino y habitó en medio de nosotros, tomó nuestra condición, es un término que es una idea, es un concepto que lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, aunque la palabra encarnación no esté presente. Les pongo un ejemplo de algo que la Biblia menciona constantemente, pero que el término no aparece en la Biblia. Un ejemplo, el término Trinidad. Nosotros en la Biblia no encontramos la expresión Trinidad asociada a la idea de un Dios trino, pero la idea de un Dios trino está a lo largo de toda la Biblia, aunque a pesar de que el término Trinidad no es un término que aparece explícitamente en la Biblia. Cuando hablamos de la encarnación, hay tres cosas que necesitamos tener presentes. Hay una parte práctica que la vamos a estar viendo en la parte final de esta meditación y que está asociada con Filipenses, el texto que acabamos de leer. Pero hay una parte bíblica y teológica que necesitamos tener presente. La Biblia nos habla constante y permanentemente de la encarnación, del hecho de que el Hijo de Dios vino, habitó en medio de nosotros. Eso es algo que encontramos descrito a lo largo de la Escritura. Y quiero que juntos podamos buscar y tener allá a mano nuestra Biblia para poder movernos en varios versículos de la Escritura. Miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 3:16, perdón. 3:16 de Primera de Timoteo dice la palabra del Señor de la siguiente manera: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué interesante que este versículo de la Escritura nos dice que Dios fue manifestado en carne, y probablemente esto que está allí en el versículo 16 era un himno que se entonaba en medio de la liturgia de los primeros cristianos. Si usted ve en la mayoría de nuestras Biblias, esa sección del versículo 16 aparece centrado en los párrafos. ¿Por qué? Porque normalmente eso se hace cuando estamos hablando de una poesía o de un cántico o de un lamento. Es una forma de llegar y decir que esas eran expresiones litúrgicas, expresiones de culto que se entonaban en medio de la comunidad cristiana. Probablemente estas verdades eran verdades que las que aparecen en el verso 16
se entonaban en medio de las reuniones de los cristianos en el siglo I, y esas expresiones reconocían que Dios se había manifestado en carne, vino a habitar en medio de nosotros. La idea del Dios encarnado y hecho hombre era una idea que estaba arraigada en medio del pensamiento de las primeras comunidades cristianas en el siglo I. Entonces, ellos crecieron teniendo claro que ciertamente Dios había hecho algo extraordinario. Dios se había manifestado en medio de los hombres. Por eso Mateo capítulo 2, cuando habla de Jesús y de su nacimiento, llega y dice, habla de Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios manifestado en medio de los hombres. Por eso la idea de Dios manifestándose en medio de la humanidad es una idea que los primeros cristianos enseñaron, creyeron y sostuvieron vehementemente. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. La primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 2, dice de la siguiente manera: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En aquella época, en la época del apóstol Juan, había una fuerte tensión porque habían algunas ideas en medio de las comunidades, ideas falsas y conceptos erróneos que estaban diciendo, bueno, Dios no pudo haberse manifestado en medio de los hombres, Dios no se pudo haber hecho carne, porque como la carne es mala, lo material es malo, Dios nunca pudo haber tomado forma física. Eso lo enseñaban los gnósticos. El gnosticismo fue un movimiento que adoptó ciertas formas cristianas, una mezcla entre el gnosticismo y el cristianismo, y probablemente Juan estaba teniendo una lucha para enseñarle a las comunidades cristianas de que Dios ciertamente se había manifestado y Jesús era la manifestación, el Hijo de Dios hecho carne. Y él estaba refutando que si alguien enseñaba que Jesús no había venido en carne, no era de Dios. Porque ciertamente Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Por eso Juan, el apóstol, plantea desde la perspectiva del capítulo 4 que ciertamente Jesucristo se manifestó en medio de este mundo, tomó nuestra condición, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel que enseña eso, aquel que transmite eso es de Dios. Pero el que no enseña eso y llega y dice, no, el Hijo de Dios nunca se encarnó, Dios nunca pudo haber tomado la forma humana, pues Juan llega y dice, tal persona no es de Dios. Mire cómo la encarnación tiene una base bíblica. A lo largo de la Escritura encontramos expresiones y versículos que nos reiteran eso. Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses 1, 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, viene hablando de Jesús, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Mire lo que Jesús hizo a través de su obra en la cruz. Llega y dice, en su cuerpo de carne, en esa condición humana que Jesús tomó, porque él habitó en medio de nosotros en la misma condición suya y mía, tomó la condición humana. Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice, aboliendo en su carne, o sea, en su condición humana, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, hasta crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Él, en su carne, vino y se manifestó en medio de nosotros,
abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo, un solo hombre. Por eso, cuando la Biblia llega y dice que en su cuerpo de carne está teniendo presente que el Hijo de Dios habitó en medio de este mundo, en nuestra condición humana. Se movió en medio de la comunidad, se relacionó con las personas, caminó en medio de nosotros. Tuvo frío como usted tiene frío, tuvo calor como usted tenía calor, tuvo hambre como nosotros tenemos hambre. Él vivió esa misma condición. Romanos 8:3 llega y dice de la siguiente manera: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿en semejanza a quién? A nosotros. Tomó nuestra misma condición de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Dios envió a su Hijo y lo envió a habitar en medio de nosotros. Y Él fue plenamente humano. Por eso cuando nosotros hablamos de la encarnación, estamos hablando de que el Hijo de Dios nació en un pesebre, nació en medio de condiciones particulares, como la condición humana, como la suya y como la mía. Por eso cuando hablamos de encarnación, aunque el término no esté en la Biblia, encontramos permanentemente que la Biblia presenta esa realidad. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. O sea, el Hijo de Dios, Cristo, padeció, sufrió, experimentó la muerte. Experimentó una muerte física en su carne. O sea, Él murió ciertamente. El hombre, aquel que fue manifestado en medio de los hombres, que habitó en medio de nosotros, el Hijo de Dios, fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, la realidad desde esa perspectiva en la Biblia está presente a lo largo. Tal vez usted se preguntará, tal vez usted en ese momento dirá: ¿y qué significa eso de carne? Porque constantemente estos versículos bíblicos llegan y dicen, mencionan que padeció en la carne, que vivió en la carne, que habitó en la carne. ¿Qué significa el concepto carne? Bueno, en un sentido bíblico, carne no es algo que el hombre tiene, sino algo que es. El hombre es carne. Nosotros somos carne. ¿En qué sentido? En que somos seres humanos, que estamos en esta condición limitada, en esta condición física, y habitamos en medio de este plano. El Hijo de Dios habitó en medio de nosotros, vino y vivió en la carne en este mundo, murió en la carne, o sea, experimentó la muerte física, y nos referimos que Él estuvo sujeto al estado y a las condiciones de la vida física. Por eso cuando hablamos de la encarnación estamos diciendo que el Hijo de Dios vino y habitó en medio de nosotros. Pero esa es una perspectiva que presenta la Biblia. Ciertamente creemos que Jesús es plenamente hombre. El que habitó y moró y caminó en medio de nosotros es plenamente hombre. Pero también creemos que ese mismo que caminó en medio de nosotros también es plenamente Dios. Y por eso es que el Evangelio de Juan da una perspectiva distinta. No pone un énfasis en la condición humana, sino que pone un énfasis el Evangelio de Juan en la condición divina de aquel que se manifestó. Y por eso es lo que leímos
También al inicio en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, el versículo 14, que dice que el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo, verso 14, fue hecho carne. Ese verbo que era Dios fue hecho carne. Por eso cuando hablamos de que el verbo fue hecho carne, estamos diciendo aquel que es plenamente Dios. Habitó, fue hecho hombre, habitó y moró en medio de nosotros, fue hecho carne, dice el verso 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da su testimonio y dice, habitó entre nosotros. Nosotros lo vimos. Juan fue un testigo ocular, estuvo con él, lo escuchó. Ese que habitó en medio de nosotros es el verbo. Y ese verbo es Dios. Por eso cuando los evangelios hablan de Jesús, hay momentos donde se presenta desde una perspectiva de el Hijo de Dios manifestado y hecho hombre en medio de nosotros. Pero hay otros evangelios que presentan la perspectiva divina. Aquel que se manifestó fue Dios. Dios mismo, el verbo, el que el Dios habitó en medio de nosotros y en medio de nuestra realidad. Por eso hay una perspectiva bíblica cuando hablamos de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación, estamos planteando con claridad de que la Biblia lo enseña. Hay una perspectiva desde el contenido bíblico que es claro y que es directo. Pero cuando hablamos de la encarnación, hay una segunda perspectiva. Y es que la encarnación tenía un propósito. El hecho de que el Hijo de Dios tomase la condición humana tenía una razón de ser. Mire, los escritores del Nuevo Testamento no entran en un debate filosófico o metafísico para explicar qué es la encarnación. Ellos no entran en el texto a tratar de explicarle a la gente cómo se debe entender eso de que María concibió del Espíritu Santo. El texto bíblico no nos entra a hacer una explicación científica de cómo eso sucede. El texto bíblico y los escritores bíblicos no tenían la intención de darnos una explicación racional. Simplemente comunican la verdad y la dan por cierta. Ellos llegan y dicen, esto fue así. Presentan la encarnación como un hecho real. No entran en un debate o en procurar darle una explicación a la gente de cómo funciona eso. ¿Cómo es que funciona el hecho de que Jesús era hombre y era Dios? Ellos no entran en un debate porque esa no era su intención. Ellos dan por un hecho de que eso es cierto. Y lo comunican de esa manera. Es por eso que nosotros cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que la encarnación tiene un propósito redentor. Dios quería ejecutar su plan redentor en medio de una humanidad pecadora. Y eso hablábamos la semana pasada. Dios quería llevar a cabo un plan de redención en medio de la maldad de un mundo pecador. Entonces, cuando vemos esa perspectiva redentora, nos damos cuenta de que la encarnación del Hijo de Dios tenía un propósito, tenía una razón de ser. Y es por eso que también encontramos en la Biblia esa perspectiva. O sea, cuando usted y yo celebramos este tiempo y hablamos del nacimiento de Jesús y hablamos de su encarnación, estamos hablando de la perspectiva de que Dios estaba cumpliendo con un plan que procuraba redimir y rescatar a la humanidad pecadora. Mire lo que dice la Escritura. Nuevamente vamos a ir a Colosenses, un versículo que leímos anteriormente. Verso 1, vamos a leer el verso 21 y versículo 22 de Colosenses,
capítulo 1, verso 21 y 22. Y a vosotros también, dice Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, antes ustedes eran enemigos de Dios, mas ahora Dios los ha reconciliado. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede pasar de la condición de ser enemigo de Dios a estar reconciliado con Dios? Verso 22. Hemos sido reconciliados, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. O sea que a través de su condición humana y de su muerte física en la cruz, Jesús nos reconcilió con el Padre. Hubo reconciliación a través de la obra de Cristo en la cruz, pero para eso Dios envió a su Hijo a tomar la condición humana para experimentar la muerte en la cruz y rescatarnos de nuestra condición. Y nosotros, que éramos enemigos de Dios, pudiésemos pasar a estar reconciliados con Él. Entonces la encarnación tiene un propósito redentor. O sea, el Hijo de Dios no nació porque a Dios se le ocurrió que quería nacer. El Hijo de Dios no vino a habitar en medio de este mundo simplemente porque un día a Dios amaneció con ganas de enviar a su Hijo. No, es que Dios estaba cumpliendo con sus propósitos y planes redentores. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. 1:18 del Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás. Pero mire lo que dice: el unigénito Hijo, o sea, Jesús, el Verbo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es lo que ha hecho aquel que se manifestó en medio de los hombres? El que se manifestó en medio de los hombres vino a dar a conocer al Padre. Por eso Jesús en algunos momentos le dijo a sus discípulos: bueno, ustedes piden y quieren ver al Padre, pero es que si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Juan capítulo 14. Si ustedes me han visto a mí y han visto al Padre, yo le he dado a conocer, yo le he comunicado a ustedes lo que Él quiere que ustedes escuchen. Entonces, cuando hablamos del Hijo de Dios encarnado, es porque ese Hijo vino a comunicar un mensaje de redención, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, que aquellos que estaban en tinieblas podían ver luz, que aquellos que estaban alejados de Dios y eran enemigos de Dios podían experimentar vida nueva. Entonces, la encarnación tiene una perspectiva redentora. El nacimiento del Hijo de Dios tiene un propósito redentor, tiene el propósito de que la vida del hombre pueda ser transformada a través de la obra de Cristo en la cruz. Por eso leímos anteriormente eso en algunos textos, pero quiero añadir uno más. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice un testigo ocular, alguien que estuvo con Jesús, alguien que caminó con Él, alguien que lo escuchó, alguien que intercambió una relación y caminó al lado del Redentor, del Maestro. Mire lo que dice Juan en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. El apóstol Juan llega y dice: nosotros lo que les testificamos lo hemos visto y lo hemos observado. Lo que yo les estoy contando no es algo que me dijeron, es algo que yo mismo vi, es algo que yo mismo escuché, es algo que yo mismo estuve allí presente, tocante al Verbo de vida. ¿Quién es el Verbo de vida? Jesús. Dice: porque la vida fue manifestada
y la hemos visto y testificamos o se anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. ¿Cuál es la vida que se nos manifestó? Según el apóstol Juan Jesús. El verbo de vida es la vida que se manifestó en medio de este mundo, y Juan llega y dice, nosotros fuimos testigos de todo eso. Lo que hemos visto, dice el verso 3, y oído, eso os anunciamos. Yo no les estoy contando una historia de alguien que me contó a mí, y ese alguien se lo contó a otra persona. Es que estuve allí presente, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ciertamente lo que yo les cuento tiene que ver con la vida que se manifestó, con el verbo de vida que habitó en medio de nosotros. Y lo que vino a hacer ese verbo de vida fue traer esperanza a un mundo perdido. Amados hermanos, la perspectiva redentora en cuanto a la encarnación está presente a lo largo de la Biblia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí cuando se habla de los hijos, está hablando de nosotros, los seres humanos. Participamos de carne y sangre. ¿Qué significa eso? Que tenemos esta condición humana, esta condición física, esta condición de carne. Somos seres creados, seres humanos. Dice, Él también participó de nosotros. Él también tomó nuestra condición para destruir por medio de la muerte, o sea, lo que Él hizo en el Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino y se manifestó, participó de nuestra misma condición. ¿Para qué? Para destruir por medio de su obra en la cruz, su muerte y su resurrección, al que tenía el imperio de la muerte. Este texto de Hebreos 2, 14 y 15 nos recuerda y nos dice que la encarnación, que obviamente la encarnación no es la terminación del plan redentor de Dios, es una parte de todo el proceso redentor de Dios, porque aquel que nació también murió, también resucitó y también fue exaltado al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces, el propósito de que el Hijo de Dios naciese era un propósito redentor, librarnos del poder de aquel que tenía el poder de la muerte, que nos mantenía en servidumbre, en nuestros pecados y en nuestras maldades. Por eso, cuando nosotros experimentamos la salvación, la obra redentora y salvífica de Cristo, nosotros hemos experimentado libertad del poder de la muerte espiritual. Hemos sido liberados por el poder de Dios. Hebreos 4, versículo 14 al versículo 16. Hebreos 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese que es nuestro sumo sacerdote, llega y dice el verso 15, que ese sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él tomó nuestra condición y experimentó luchas, experimentó sufrimiento, quebrantos, experimentó tensiones, experimentó las circunstancias propias de la vida cotidiana. La única diferencia entre Él y nosotros es que
En medio de todo eso, la Biblia nos plantea que ciertamente el Hijo de Dios habitó en medio de nosotros con un propósito redentor. Cuando se anuncia el nacimiento de Jesús en Mateo, se dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Dice Mateo 1:21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ciertamente el evangelista Mateo plantea el nacimiento de Jesús, el que él se haya hecho hombre y habitase entre nosotros, cumple lo que Dios ya había anticipado que se iba a cumplir. Se cumple lo que Dios ya había profetizado y había hablado mucho tiempo atrás, de que iba a acontecer, que una doncella iba a dar a luz y que el que iba a manifestarse era Dios con nosotros. Entonces, y que ese acto de ese Dios enviando a su Hijo era para salvar al pueblo de sus pecados, como dice el verso 21 de Mateo capítulo 1. Salvar implica redención, implica rescatar a alguien de su condición, implica tomar a alguien de su condición humana pecaminosa, de su enemistad con Dios, y restaurarle y reconciliarle con Dios. Qué tremendo esto, amados hermanos, porque cuando leemos el testimonio de las Escrituras, nos podemos percatar y nos podemos dar cuenta que la encarnación fue necesaria. La encarnación era necesaria porque solamente así Dios se podía relacionar con la raza humana. ¿De qué manera se podía relacionar con la raza humana? A través de Cristo. A través de Cristo, relacionarse con una raza pecaminosa, con una raza afectada, dañada por el pecado. Por eso es que cuando usted y yo vamos a la Escritura, nos encontramos interesantemente que la Escritura permanentemente habla del primer Adán y del segundo Adán. ¿Lo ha leído? Hay textos de las Escrituras que habla del primer Adán y del segundo Adán que fue hecho hombre. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de que la encarnación era necesaria, porque así Dios se relacionó con la raza humana pecadora, enviando a su Hijo para que ese Hijo, en la condición de hombre, ese segundo Adán, trajese redención a la humanidad. Por eso, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Adán físico, ese primer Adán que pecó, en él todos mueren. Pero en el segundo Adán, en Cristo, todos somos vivificados. Porque a través de su obra en la cruz, usted y yo podemos experimentar salvación y esperanza. Y no solamente esperanza de una vida nueva, sino que también un día vamos a ser levantados de entre los muertos. El capítulo 15 de 1 Corintios viene hablando de la resurrección. Nuestra esperanza está en que nosotros hemos experimentado la vida que ese segundo Adán nos ha dado. Qué tremendo es darnos cuenta entonces que la encarnación es un suceso necesario. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 15 al 19 de Romanos 5. Dice la palabra del Señor: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo,
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia del primer Adán somos constituidos pecadores. Y por eso todo ser humano nace en una condición de pecaminosidad. Pero se hace la comparación por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos como justos. Primer Adán, segundo Adán. A través del primer Adán recibimos condenación por causa del pecado. El segundo Adán nos otorga justicia y salvación y esperanza. Amado hermano, por eso nosotros celebramos la encarnación. Por eso para nosotros el nacimiento del Hijo de Dios es un acontecimiento tan relevante. Es que el engranaje del plan redentor de Dios está en movimiento. Cuando Jesús nació en el tiempo del cumplimiento, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, es que el engranaje del plan redentor de Dios estaba funcionando. Dios estaba ejecutando su plan, Dios estaba llevando a cabo sus designios. Amado hermano, qué hermoso es saber que la encarnación es parte de todo ese proceso redentor de Dios. Por eso para nosotros celebrar el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento aislado. El nacimiento de Jesús es parte de una historia, hermosa historia, que se entrelaza con muchos otros aspectos históricos que culminan con la muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo. Por eso, amado hermano, nosotros celebramos en este tiempo que en un momento particular de la historia el Hijo de Dios habitó en medio de nosotros. Pero todo eso era parte de un plan. Todo eso era parte de un plan maravilloso de Dios para con la humanidad. Y por eso nosotros nos gozamos en esa perspectiva que nos presenta la Biblia. Primeramente una perspectiva bíblica, pero en segunda instancia una perspectiva que nos recuerda, que nos hace tener presente, nos lleva a tener presente y a considerar que Dios tenía un propósito redentor. Pero hay una tercera perspectiva en el hecho de que el Hijo de Dios se manifestó, y es la que se menciona en Filipenses y que leímos al inicio, y que yo le llamo una perspectiva práctica. La encarnación tiene una perspectiva práctica. La pregunta es, ¿cuál es esa perspectiva práctica que nos recuerda el apóstol Pablo a la hora de citar este pasaje de Filipenses capítulo 2 del verso 1 al 11? En medio de conflictos que los hermanos tenían en la iglesia y que Pablo pone en evidencia que se estaban dando situaciones tensas entre los hermanos, se les dice, es que entre ustedes tiene que haber este sentir que hubo en Cristo. Y uno inmediatamente se pregunta, ¿y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús que nosotros tenemos que replicar? Bueno, el sentir que hubo en Cristo Jesús, según el verso 5, dice, este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses 2. Mire lo que dice el verso 6, Él no estimó el ser igual a Dios. El verso 7 del capítulo 2 de Filipenses, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte.
esta perspectiva, mire, nos plantea de que aquel que habitó en medio de nosotros se despojó de sus beneficios, se despojó del sitial donde estaba y vino y tomó la condición humana, y la Biblia lo describe como una humillación, se humilló a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. Y cuando escuchamos esas expresiones, viene a nuestra mente alguien que está en una posición de comodidad o de confort, y de un momento a otro deja aquello para tomar una condición de esclavo y una condición de siervo. Si ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús para venir y habitar en medio de nosotros, morir en una cruz, morir como morían en la época antigua los delincuentes, para traer redención y esperanza a este mundo, si Él hizo eso, ¿cuál es el sentir que tiene que haber en nosotros? ¿Qué es lo que la encarnación del Hijo de Dios nos enseña a nosotros en la parte práctica? Amados hermanos, de que nosotros también necesitamos considerar la importancia muchas veces de despojarnos de muchas cosas. Despojarnos también en medio de nuestras realidades, y en algunos momentos probablemente no vamos a pensar en nosotros y no vamos a pensar en otros. Me agrada lo que 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 llega y dice: porque ya conocéis, dice 2 de Corintios 8:9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿De qué manera el Hijo de Dios se hizo pobre? Él dejó su lugar allá, su condición, y vino y habitó en medio de nosotros, en medio de nuestra condición limitada, en medio de nuestra condición finita, y estuvo en medio de nosotros. Y dice la Escritura, y eso nos alienta a que nosotros tenemos que tener un sentido similar, ser discípulos de Jesús, que se despojan con el fin de servir a otros. Pensar en la encarnación es que nosotros también tenemos que vivir, si lo podríamos decir de esta manera, nosotros también tenemos que vivir una vida encarnacional en este mundo. ¿Cómo nos encarnamos en medio del mundo nosotros? En medio del mundo que habitamos, ¿cómo usted y yo nos podemos encarnar en medio de las realidades del entorno? Cuando usted empieza a mirar las circunstancias de la gente a su alrededor, y muchas veces, amados hermanos, en tiempos como estos, no solamente pienso en mi comunidad, sino que también pienso en la comunidad de aquellos que están a mi alrededor. Cuando nosotros como discípulos de Jesús tenemos el sentir de llegar y decir, así como experimenté la salvación de Dios y la esperanza que Dios me otorga, ¿cuánta gente hay ahí afuera que está viviendo en tinieblas? Y yo necesito entender que yo soy parte de los propósitos redentores de Dios con mi iglesia. Yo no puedo desaprovechar este momento particular de acontecimientos y de celebración para no decirle a mi vecino, a mi amigo y a mi familiar de que hay alguien que vino y habitó en nosotros con un propósito y un plan redentor. Amados hermanos, nosotros como discípulos de Cristo necesitamos aprender a tomar la decisión de vivir incondicionalmente para Dios. El Hijo de Dios estuvo dispuesto a venir y habitar en medio de nosotros, y no solamente habitar, sino sufrir, y sufrir hasta la muerte, para cumplir con el propósito redentor de Dios. ¿Hasta qué punto usted y yo, en medio de encarnarnos en este mundo, estamos dispuestos a sacrificarnos? Y en algún momento pensar que en función de otros,
no en función de mi propio beneficio y mi propia comodidad, sino pensar en función de la comodidad de otros. Amado hermano, cuando pienso en la encarnación, miro el hecho encarnacional, claro, el hecho encarnacional de Jesús en medio de este mundo es un hecho divino. Es un hecho divino, que no repetible, algo que Dios hizo, algo sobrenatural, algo de otro nivel. Pero cuando nosotros hablamos de encarnarnos en medio del mundo, estamos hablando de que nosotros que hemos experimentado reconciliación con Dios a través de Jesucristo, necesitamos también encarnarnos y que haya ese mismo sentir en nosotros. Darnos cuenta de que habrá momentos donde necesitamos despojarnos, humillarnos, necesitamos pensar no tan solo en nosotros, sino pensar en otros, recordar que usted y yo estamos en este mundo con un propósito. Usted está en este mundo con una razón de ser. Usted está en este mundo no solamente para tener bienes materiales, para tener una vida placentera, para poder tener buenos ahorros en el banco, un buen vehículo, una buena casa. No estamos en el mundo solamente para eso. Nuestro propósito en este mundo trasciende esas cosas materiales, van más allá de esas cosas materiales. Tienen que ver con ser parte del plan y el propósito salvador de Dios. Pregúntese, ¿cómo usted está siendo parte de los propósitos y de los planes redentores de Dios? Usted lo ve cuando da testimonio de la verdad en medio de su hogar. Usted lo ve cuando usted da testimonio de Jesús en medio de aquellos que están en tinieblas. Usted es parte del propósito redentor de Dios cuando usted pone en evidencia la vida plena que Dios nos ha dado. Y la ponemos en evidencia en medio de este mundo. Amado hermano, la encarnación de Jesús en medio de esta humanidad, el nacimiento de Jesús, la Navidad, este acontecimiento que celebramos, nos transmite tremendas enseñanzas que nos deben ayudar a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida consistente, una vida que realmente se asemeje. Porque cuando logremos entender la perspectiva bíblica, la perspectiva redentora de la encarnación, eso nos lleva a tener una perspectiva práctica que no solamente me hace saber soy un hijo de Dios, me hace saber que tengo vida espiritual, sino que me hace vivir en medio de este mundo acorde con lo que Dios quiere. Me lleva a vivir como un elegido y como un escogido de Dios. Por eso, amado hermano, que la Navidad sea un acontecimiento hermoso y celebremos, gocémonos, tengamos tiempos especiales. Si se va a reunir en familia, tenga un tiempo especial con su familia, pero recordemos siempre que la encarnación del Hijo de Dios tiene propósitos que van más allá de una cena, una hermosa decoración en la casa, de arreglos navideños o de tener un tiempo hermoso en familia con seres a quienes amamos. La Navidad tiene que ver con dar testimonio de la luz que vino a este mundo. Y donde vino esa luz alumbró en medio de las tinieblas y sigue alumbrando en medio de las tinieblas. Y por eso es que la Biblia nos llega y nos plantea que usted y yo somos salvos. Qué tremendo eso, porque el testimonio bíblico nos reitera que no solamente la luz vino a habitar, sino que aquel que te transformó y me transformó a mí, nos dice que nosotros también somos luz en medio de este mundo. Que podamos alumbrar en medio de donde estemos en esta semana y estos últimos días del año, que podamos alumbrar en medio de la visita de amigos, de vecinos, de familiares en nuestras casas, que podamos alumbrar en medio de alguna salida familiar que tengamos y nos toque compartir y relacionarnos con amigos que no conocen del Señor, que podamos alumbrar en esos momentos y que podamos encarnar la vida plena que Dios nos ha dado, y que la gente cuando nos vea pueda llegar y decir:
este hombre y esta mujer tienen algo diferente. Hay algo en él totalmente diferente que no está en sintonía con el comportamiento de otros que están en el mundo. Porque, amado hermano, la encarnación es un hecho maravilloso que la Biblia nos narra, pero que también nos plantea un tremendo desafío y un reto para nosotros, la iglesia, en medio de los tiempos que vivimos. Que podamos encarnarnos también en medio del lugar donde estamos, en medio de la sociedad donde vivimos, en medio del trabajo donde nos desenvolvemos y donde desarrollamos nuestras actividades y nuestra cotidianidad. El Señor nos ayude a poder vivir esta vida plena en el Señor. Oramos y alabamos el nombre de nuestro gran Rey y Señor. Padre amado, gracias. Amantísimo Dios, gracias porque podemos celebrar el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Celebramos la encarnación y la manifestación de aquel que habitó en medio de nosotros, de aquel que habitó en medio de la humanidad, de aquel que habitó en medio de los hombres. Queremos celebrarlo, Dios. Queremos gozarnos, Señor. Pero el hecho de la encarnación, la realidad de este acontecimiento real y cierto, oh Dios, también nos reta y nos desafía a que como iglesia también nos encarnemos en medio del mundo. No podemos vivir aislados y escondidos del mundo. No podemos meternos en una burbuja y aislarnos del mundo. Tenemos que ser una luz que brille, Señor, y que está allí, que es evidente a los hombres. Una luz que los hombres allá afuera ven. Y a través de esa luz pueden recibir testimonio de la verdad. Ayúdanos a hacer esa luz donde quiera que estemos. Padre, que en medio de estos días tú desafíes nuestro corazón a hacer luz, a mostrar a Jesús a través de lo que hablamos, a través de lo que somos, a través de lo que hacemos. Ayúdanos a hacer luz, Señor. Que el testimonio de la vida plena que Dios en Cristo Jesús nos ha dado pueda ser evidente a los hombres, pueda ser evidente a aquellos que están alrededor, puedan ser evidente a aquellos que caminan a nuestro lado. Queremos, oh Dios, venir ante ti y alabar tu santo nombre. Queremos venir delante de ti y exaltarte con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón.